¿Listos? Listos. Okay. Mamá, esa es tu cámara. Ya sé. Tú cuando hables, habla a esta cámara, pero cuando se despiden en esta mano. En esta. Porque la toma al último. ¿No es en la misma? No. Cuando te despidas. Muchas gracias. Así se despide. Oh. ¿Sale? O tú habla como tú quieras. Yo sí. Hola. Estamos aquí reunidos como están en este programa. Soy la señora Cristina Moreno. En este programa Sin Rodeos. En este día estoy muy contenta porque nuevamente estamos reunidos en este programa que es de nuestro Señor Jesucristo. Este programa dedicado a su palabra, a hablar de la oración, a hablar de cosas importantes para las familias. Tenemos como invitado al maestro Carlos Sepúlveda, que es mi hijo. Gracias. Primero, un saludo a todos los que nos están viendo, nos están sintonizando. Gracias, mamá, que me invitó nuevamente a su programa Sin Rodeos, que tiene como objetivo llamar a la reflexión, invitar a la reflexión a las personas, inspirar y poner un granito de arena en los valores, en la construcción de una sociedad mejor. Muchísimas gracias a mi mamá, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a nuestros estudios de grabación de Producciones Sepúlveda. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy espiritual, que vamos a desglosar, vamos a estudiar y a profundizar con el gusto de todos los días. Empezamos Sin Rodeos y el tema es: cuando queremos vivir sin Dios. ¿Qué pasa cuando queremos vivir sin espiritualidad? Cuando queremos vivir sin la magia divina. ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? Indudablemente que repercute en nuestra vida cotidiana, repercute en nuestras acciones y repercute en la convivencia que tenemos con la familia, con los compañeros de trabajo, en la escuela, en la calle y en todas partes. Indudablemente que esa conexión que tengamos con Dios nos cambia la existencia, nos cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, incluso nuestra forma de actuar frente a los pequeños sucesos de la vida cotidiana. Pues es el tema de hoy. Gracias, maestro. Empecemos. Bueno, pues la primera pregunta esa es cuando queremos vivir sin Dios. Ahora hay las familias que quieren vivir sin Dios, no oran los niños. Tenemos varios niños, no oran. Los niños van creciendo y la mamá, el papá no ora, no enseñan a los niños a orar. Entonces el niño va creciendo y cuando nos damos cuenta que el niño se salió del carril, entonces nos preocupamos. Pero a veces ya es tarde porque el niño ya está agarrando un curso que no lo esperábamos. Entonces, familias, mucho ojo, porque es momento de arreglar nuestras familias, pero con tiempo, no cuando ya sea tarde. La segunda pregunta: cuando ponemos en segundo plano a Dios. Hay veces que primero ponemos en segundo plano a Dios. Solamente tenemos el domingo y nos vamos todos a visitar a la abuela. Nos vamos todos porque nos vamos a reunir con los compadres. Nos vamos todos porque queremos convivir con los amigos en el parque, en otras partes. Pero Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si el domingo era importante para primeramente poner a Dios principalmente. Si no podemos ir al templo, pues una oración en familia. Perdónanos, Señor, porque este día
cuando debíamos de pensar en ti primeramente, pensamos en todo lo demás, en lo que nos llena, en la diversión, en los amigos, en eso pudiera ser en segundo plano, porque Dios debe ser lo primordial en nuestras vidas. Entonces, esa pregunta se la hacemos al maestro. Cuando ponemos en segundo lugar a Dios, ¿qué es lo que sucede? Queremos saber la opinión de él. Bueno, me resulta muy importante, antes de adentrarnos en estos dos cuestionamientos o dos preguntas que con mucho énfasis nos das y creo que son muy importantes para la vida y para el mundo espiritual. Pero antes, yo creo que debemos de preguntarnos, ¿por qué quiero acercarme a Dios? ¿Y qué quiero pedirle a Él? ¿Por qué quiero acercarme a Él? ¿Por qué busco a Dios? Y la segunda pregunta, ¿qué le quiero pedir a Él? Yo recuerdo en mis años de adolescencia que leí con mucho afán los primeros libros de la Biblia en diferentes traducciones, diferentes tipos de Biblia, diferentes ediciones. Pero es bien sabido que Salomón, rey sabio, el hijo de David y Betsabé, le pidió a Dios una sola cosa: sabiduría, discernimiento. Y nosotros, en este tema tan delicado, un tema espiritual tan profundo, que debería estremecernos, porque es comprender qué somos, quién somos, para dónde vamos, cuáles son nuestras bases y como seres humanos, cuál es nuestra verdadera esencia. Entonces creo que primero debemos de preguntarnos qué buscamos o qué queremos de Dios, qué le queremos pedir. Una vida sin Dios es una vida precisamente sin sabiduría, que fue lo primero que Salomón le pide a Dios. Es una vida sin comprensión de los demás. Una vida sin Dios es una vida egoísta. Es una vida muchas veces sin la capacidad de ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Y eso que ya de por sí es complicado, porque debido a los complejos, traumas y todas las lesiones psicológicas que tiene el ser humano, pues es difícil llegar a comprender a los demás. Pero se agrava la situación cuando vemos a Dios como una puerta de auxilio y no como un todo para nuestra vida. Tener a Dios para los domingos o dejarle a Dios un día o dejarle a Dios una oración de cuando en cuando nos va mal o cuando tenemos un problema, creo que es un error grave, porque es darle el último lugar en nuestra vida a Dios. Y Dios, como esencia del todo, como la manifestación de la sabiduría, como el camino que nos conduce a entendernos y a entender a nuestro prójimo, creo que es un grave error dejar a Dios como último lugar en nuestra vida cotidiana. Dejar a Dios para un día, dejar a Dios para cuando tenemos problemas. Creo que sería un error muy grave, porque Dios no es una puerta de salida. Dios es la puerta de entrada de nuestra vida. Y si de verdad queremos ser plenos o estar plenos, entender que somos, estar en paz con nosotros mismos, pues sin duda Dios, la espiritualidad y la búsqueda de la sabiduría debe ser el eje primordial y el centro de actividades de toda nuestra vida, hoy y siempre. Gracias, maestro. Pues ahí casi contestó las otras dos preguntas, porque es verdad, porque
cuando no tenemos tiempo para Dios es triste, porque deberíamos tenerlo siempre. No nomás un día dedicarlo a buscarlo, a tenerlo en nuestro corazón. Y no, muchas veces cuando nos va bien y nos acordamos, y cuando nos va mal es cuando, Dios mío, ayúdame. Entonces se trata de en todo momento Él esté a nuestro lado en lo bueno y en lo malo. Si me permites, ya lo voy a decir, si me permites, Amá, que es la forma cotidiana que siempre te digo. Bueno, el mismo padre Larrañaga, en sus diferentes obras, muchos libros, que incluso estuvimos platicando hoy en la mañana sobre la gran cantidad de literatura del padre Larrañaga, es siempre la pregunta, es siempre el cuestionamiento, el saber qué es Dios. Dios no es un padre que nos viene a solucionar los problemas. Dios es un padre que nos viene a enseñar a vivir, que nos enseña las leyes de la vida, no que nos soluciona como un genio mágico, nos soluciona el problema. Él quiere que aprendamos de la vida, que aprendamos a amar, que aprendamos a vivir con inteligencia, que aprendamos a descubrir la paz, que podamos tender puentes de comunicación para superar las problemáticas. Y que es difícil porque todos tenemos defecto, tenemos orgullo, tenemos ego. Sin embargo, esa es la lucha. La vida eso es. Es tomarnos de la mano de Dios como Padre y de la Virgen como Madre. Y ir, pero sin Dios, una vida sin Dios es ser huérfanos. Es no saber ni a dónde vamos, ni a dónde iremos, ni de dónde venimos. Entonces, una vida así, sin padres, sin una madre espiritual, pues terminamos en un vacío. Entonces queremos llenar esos vacíos con cosas materiales, con pasiones pasajeras, y de ahí viene el sufrimiento, el dolor y la enfermedad. Pero una vida con Dios, una vida donde siempre nos estemos conectando con nuestro Padre divino, nuestro Padre celestial, nuestro Padre, como decía Jesucristo, nuestro Padre quiere que nos eduquemos, que comprendamos, que lleguemos a comprender la vida, y no podemos soltarnos de su mano. A veces Él nos deja que caminemos solos, pero tropezamos casi siempre, pero Él está al lado. Deja que caminemos, que aprendamos a vivir, pero no podemos vivir sin Él, porque es la mano que nos levanta cada vez que nos caemos. Gracias, maestro. Tenemos una historia de vida. Conocí un matrimonio joven que apenas tenían un niño de 4 años. Eran muy felices y ellos siempre, ella muy religiosa, ponía a Dios en todo momento en sus vidas, por eso se querían tanto, porque estaba basado su matrimonio en el amor a Dios. Entonces pasaron los años y ella enfermó gravemente y murió. Él se destrozó por dentro a tal grado de que vendió todo, enterró a su esposa, vendió todo y tomó a su niño y se fue a vivir a una isla donde nadie le hablara al niño de Dios. ¿Por qué estaba tan enojado este pobre hombre? Pues así vivió años, y a los varios años un día buscaba a su niño y lo llamaba por su nombre y no lo encontraba. Duró varias horas queriéndolo encontrar y no lo encontraba. Había una playa donde el niño le gustaba ir, entonces este padre joven fue y lo encontró hincado con los bracitos abiertos viendo para el cielo. Le dijo: ¿qué haces, hijo? ¿No oyes que te hablo? Sí, papá, estoy platicando con Dios. Él dice que te ama a ti mucho y te cuida, y a mí también.
El padre, al oír eso, se le llenaron sus ojos de lágrimas y cayó de rodillas también. Él no buscaba a Dios, pero Dios sí lo buscó y lo encontró. Sí, pues prácticamente toda esa espiritualidad no solo tiene belleza en sí misma, sino también tiene un carácter poético. Creo que la búsqueda de Dios y tomarnos de la mano de nuestro Padre, tomarnos de la mano de Dios, es altamente poético, es altamente artístico. Creo que el arte más hermoso de la vida es poder ver a Dios en cada uno de nuestros semejantes, de nuestros hermanos. Gracias, maestro. Y es difícil porque tenemos orgullo, tenemos envidias, tenemos muchas cosas, pero ese sería el ideal y ese sería el mensaje a transmitir. Podemos... Sí, bueno, el día de hoy, como vamos a hacer en todos los programas, vamos a sacar un pensamiento, vamos a compartirlo con ustedes y también vamos a hacer la recomendación literaria, vamos a recomendar un libro relacionado sobre el tema que estemos tratando. Pues vamos a sacar una tarjetita. Y la tarjetita dice: aprovechemos este tiempo que nos queda, para valorar, apreciar y demostrar amor a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos y también a nuestros seres lejanos, ahora que todavía están con nosotros. Sin duda que a veces nos arrepentimos porque no demostramos cariño, afecto y amor genuino a aquellas personas que de pronto se van, que la guadaña de la muerte corta el hilo de sus vidas y terminamos llorando en un funeral, pero cuando debimos ayudar en vida, como dice el poema, en vida, hermano, en vida. En muerte, pues ya para qué. Claro, la oración, los novenarios, todo es importante para una aceptación y para la paz de la familia, la paz del corazón. Sin embargo, sí, pues hay que aprovechar la vida para contagiar de alegría, de felicidad a los que nos rodean y tender puentes de comunicación. Si hay malentendidos, pues solucionarlos. ¿Para qué llenarnos de veneno las entrañas y cargar un infierno que resulta bastante ilógico cuando el objetivo de la vida debería ser felices? Gracias. Y la recomendación literaria, pues ya me adelanté, es este libro, Una vida con propósito. El autor es Rick Warren. Una vida con propósito, no lo he terminado, he leído algunas líneas, voy a compartir con ustedes también algunas líneas. Es un libro de la biblioteca personal de mi mamá y que le voy a tomar prestado para leerlo en mi estudio particular, pero que me pidió que compartiera con ustedes algunos pasajes o algunas partes de los capítulos, parte de un capítulo de este libro, Una vida con propósito, de Rick Warren. La Biblia, dice el autor, es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda enseña. Por ejemplo, para entender esto, vamos a señalar un pasaje de la Biblia. La sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso. Es lo que Dios determinó para nuestra gloria.
desde la eternidad. Bueno, son parte de lo que el autor define, pero la Biblia afirma: es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Sobre todo la Biblia en el Nuevo Testamento. Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Pues el autor nos lleva a hacer un recorrido por pasajes bíblicos, por la esencia del cristianismo, para darle propósito a nuestra vida. Yo creo que cuando no tenemos propósito, de hecho el libro se llama así, Una vida con propósito, cuando no tenemos propósito nos dejamos llevar por la moda, por el qué dirán, por un chisme, nos dejamos llevar por lo que hagan los amigos, nos dejamos llevar por el vicio, nos dejamos llevar por un coraje, un resentimiento, cuando no tenemos propósito. Cuando tenemos propósito, sabemos nuestro lugar en la existencia. Una vez le preguntaron a un escritor que cuál era el propósito de la vida. Y dijo que para él el propósito de la vida es algo muy humilde y muy sencillo. Pero a veces lo sencillo es tan enorme que nos refleja la verdadera esencia de la vida. Y dijo que el propósito de la vida es saber y entender y estar en el lugar que nos corresponde. Es como un pequeño mosaico, como cuando ponen el azulejo, un pequeño azulejo, a lo mejor el más chiquito de todos, pero está en su justo lugar, en el lugar que le corresponde, y entiende su lugar en la vida y entiende el origen de la vida, que es Dios. Entonces es estar en paz con uno mismo para entender el amor de Dios. Muy interesante este tema, el propósito de la vida, y ese es el libro que hoy estamos recomendando. Gracias. Es importante que en nuestras vidas estemos en comunión con Dios. Es muy importante que enseñemos a los niños a que esa comunión esté creciendo, naciendo y creciendo en el niño desde que está pequeño. Y tengo esta pequeña alabancita que a lo mejor nos invita a eso que estoy diciendo. Y dice así: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Descansa en el Señor tus penas y dolor orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Divina oración, yo puedo hablar con Dios orando. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba con ansias al Señor. Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Si tú hablas con Dios, así es. Si hablamos con Dios, tal vez la primera vez sea difícil la comunicación, pero si lo tratamos todos los días por 5 minutos diarios, va a llegar el día en que la comunicación va a ser plena. Yo se los pido, hermanos, donde quiera que estén, que la semillita de Dios quede sembrada en sus corazones. Amén. Gracias, Señor, Amén, por este espacio que nos has permitido. No es de nosotros, sino es tuyo, Señor. Aquí estás tú
hablándole a tu gente, a tus hijos, a los que amas tanto. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Bueno, pues despedimos el programa. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en los estudios de grabación de Sepúlveda Producciones Sepúlveda. Gracias. Desde Tijuana estamos haciendo este humilde programa. Muchísimas gracias. Gracias. Sin rodeos, soy el poeta Carlos Sepúlveda, mamá Cristina Moreno. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos y mucha sabiduría y mucha luz. Amén.